hombres y los dioses. En 1492 descubrieron América los europeos y los americanos descubrieron a los europeos recién llegados. No fue un amable encuentro de dos mundos, ni mutuamente enriquecedor. Fue una catástrofe, un genocidio y en parte aún mayor por la aparición de mortíferas epidemias, de enfermedades nuevas y desconocidas, venidas del viejo mundo o surgidas en el choque de pueblos que llevaban separados 300 siglos desde la Edad de Piedra. Ante la viruela y la sífilis, el sarampión, el tifo o ante un simple catarro traído de ultramar, los nativos del Nuevo Mundo caían como moscas. Se calcula que el 95% de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros 100 años de la llegada de Cristóbal Colón. Esto por obra de las matanzas, de los malos tratos, de las inhumanas condiciones de trabajos impuestas por los nuevos amos y, sobre todo, de las pestes. Todo era nuevo para los unos y los otros, para los españoles, los venenos, las frutas, los olores y los pájaros de la zona tórrida, la ausencia de estaciones, el dibujo de las constelaciones, el cielo nocturno, la equivalencia del día y de la noche. Para los indios, el color de la cara y de los ojos de los inesperados visitantes, sus barbas espesas, sus recias vociferaciones al hablar y los caballos y el filo de acero de las espadas. ¿Quién era Colón? Ni nosotros, hoy, ni sus contemporáneos, hace 500 años, hemos sabido a ciencia cierta quién era Cristóbal Colón, el descubridor, el autodesignado almirante de la mar Océano, el charlatán genial que engatusó para su insensato proyecto ultramarino a los reyes católicos de Castilla y Aragón. Se dejaron distraer y convencer por el verbo iluminado de ese advenecido aventurero, navegante, mercenario, comerciante de lanas por el Mediterráneo y el mar del norte hasta Islanda, improbable cartógrafo, autodidacta, salida de no sé a dónde, se llamaba Colombo, de dónde venía, de quién era vasallo, tal vez era italiano, de Génova, tal vez catalán, tal vez portugués, de la isla de América del tal vez mallorquín, para convencer a los reyes de que la financiera su expedición a lo desconocido. Colón les propuso 3 tentaciones: las especias, el oro y la expansión de la religión verdadera. La reina Isabel de Castilla se interesó por lo último, la santa evangelización. Su marido, el rey aragonés Fernando, se entusiasmó por el oro. Eran los indios. Cuando Colón se tropezó con un continente nuevo a mitad de lo que para él debería ser el final del camino, se empecinó en su error. Llamó a sus naturales indios por estarle las Indias, que mucho más tarde recomendaba a medidas de la equivocación del descubridor empezarían a apellidarse occidentales, aunque tal vez sin saberlo tuvieran razón. El descubridor en cuanto al origen asiático de sus indios, pues los seres humanos llegaron a lo que hoy es América hace 30.000 años, cruzando a pie el entonces congelado estrecho de Bering. Si bien otra teoría supone que más bien o también llegaron por el mar cruzando el Pacífico en balsas desde la Polinesia. El aspecto físico de los indios americanos es claramente asiático, la piel cobriza, el pelo lacio y negro y los pómulos pronunciados. Nuestros antepasados aquí, reduciéndonos al país que hoy es Colombia, aquí habitaban 80 o 100 pueblos indígenas, diferentes en los muy distintos estadios de desarrollo cultural. Los indios caribes eran primitivos pescadores semidesnudos, cazadores de roedores y de pájaros, y recolectores de bayas silvestres. Vivían en el estadio de la naturaleza y posiblemente ni siquiera tenían dioses y mucho menos una religión establecida. Eran también feroces guerreros que completaban su dieta proteínica sin saber lo que hacían para ello, comiendo la carne de sus enemigos en la costa caribe. Vivían también los traironas, dueños de una cultura mucho más avanzada y grandes oferbes y edificaciones de las ciudades en la ladera espinada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Más al norte estaban aún los guayus de la Guajira, que tampoco fueron nunca sometidos. Remontando en el gran río de la Magdalena se encontraban los panches y los pijaos, también los indios bravos, de lo que es el eje cafetero,
Los quimbayas, también tal vez los más refinados orfebres de toda la América precolombina. En las sabanas de los ríos Sinú, San Jorge, entre el Cauca y la cordillera vivían los zenúes, constructores de un vasto y complejo sistema de control de las aguas que los españoles primero y después los colombianos destruyeron. En el antipadio cundiboyacense, las músicas o los chimboas, que eran un pueblo alfajero de mantas, comerciantes de sal. Ninguno de estos pueblos conocía la escritura, por eso solo los conocemos a través de la arqueología de las tumbas y de las crónicas de los conquistadores españoles, sus mortales enemigos, la otra rama de nuestros antepasados. Nuestros antepasados de allá. En las tres naves muy conocidas, la Niña, la Pinta y la Santa María, eran naves muy capacitadas para varios soldados. En esas naves habían demasiada gente. Habían soldados de Castilla que querían buscar la conquista de este nuevo mundo. Habían uno que otro habitante de Castilla, y también habían padres, habían carpinteros de mar y también habían médicos. También uno que otro italiano o portugués y nativos de allá para comunicarse con estos nativos. También habían comerciantes, agricultores y escritores, estudiantes y todos con un solo propósito: la conquista. Colón y su tripulación solo tenían permitido ir a la India, por eso el nombre de los indios. Pero además de esto, en vez de la conquista, lo que quería el rey era oro, lo que quería la reina era la santa evangelización, lo que quería Colón eran esclavos para que construyeran y fueran catolizados. Triunfo de papel. Salió para América un paquete de nuevas ordenanzas regidas según las cuales se reconocía que los indios eran hombres y eran libres, pero había que someterlos al dominio de los reyes de España para evangelizarlos. En las remotas islas del Caribe, al rey Fernando no le hicieron mucho caso, pero algunos siguieron insistiendo. De entre todos, el más notable y terco sería Fray Bartolomé de las Casas, llamado por la posteridad del defensor de los indios. Si las denuncias de Montesinos habían llevado al rey Fernando a expedir leyes de Burgos, las de Bartolomé de las Casas persuadieron a su nieto, el emperador Carlos V, de dictar las leyes nuevas de 1542, reiterando la humanidad y la libertad de los indios. Finalmente fue de las Casas el vencedor de la célebre disputa. Los indios eran seres humanos, libres e iguales a nosotros. Esto fue una victoria de papel. En la historia real, en la vida real, ni a la real provisión de la reina Isabel, ni a las leyes de Burgos del rey Fernando, ni a las leyes de las nuevas, ni a las leyes nuevas del emperador Carlos V. De la disputa de Valladolid 10 años después, nadie les hizo nunca el menor caso, y por diezmados en su número, pero no por reconocidos como seres humanos. Los siervos indios fueron sustituidos por esclavos negros traídos del África.